Ajá. Voy. Un segundito, por favor. Porque voy. No sale. No sale. Es que creo que es ahí. Sí, pero no sale. Ya voy. Chavo. Ya lo desconectaste, deja de compartir. Pero es que no, escape. ¿Por qué no me sale mi flechita? A ver. Ahí. Como que iba, ¿no? Ahí, pégale. A ver. No, más arriba. Si le damos aquí. Ya, a ver. Aquí está, por acá está. Ponle dejar de compartir pantalla. Es que la cosa es que no puede impulsar. Bueno, se trabó esta cosa. Porfis, no. Voy. A ver. Como les comentaba, del lado derecho tenemos una gráfica donde nos comenta pues, la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastrofágico en países industrializados o propiamente en el continente europeo, donde nos damos cuenta que la prevalencia es alta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, de acuerdo. Bueno,
Con respecto a la ERGE, vamos a encontrar que la ERGE erosiva, o cuando vamos a definir ERGE erosiva, es cuando en la clasificación de los ángeles encontremos una ERGE tipo C o tipo D. Va a ser más frecuente en hombres, ¿de acuerdo? La ERGE no erosiva es más frecuente en mujeres. Y bueno, el esófago de Barrett, que es una de las complicaciones propias de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es más frecuente en hombres en comparación de mujeres, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es la clasificación de Montreal, donde la clasificación de Montreal nos habla de síntomas esofágicos y síntomas extraesofágicos, o alguna otra bibliografía que no es Montreal nos refiere como síntomas típicos y síntomas atípicos. De acuerdo, entre los síntomas dentro de los síntomas esofágicos o síntomas típicos, vamos a tener lo que sería el dolor torácico por reflujo. Dentro de los síndromes por lesión de mucosa vamos a tener la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y como complicación mayor el adenocarcinoma. Ahora, dentro de síntomas o síndromes extraesofágicos tendremos las complicaciones asociadas propiamente, como lo es la tos por reflujo, la laringitis por reflujo, el asma, que es una de las complicaciones muy frecuentes, erosiones dentales por reflujo, muy frecuente en ellos, y asociaciones propiamente con el reflujo, que sería la faringitis, la sinusitis y la fibrosis pulmonar idiopática y hasta otitis recurrente, ¿de acuerdo? Esto es más frecuente sobre todo en edades pediátricas, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de fisiopatología. Esta basculita me gustó mucho porque debido a que hay que recordar que nosotros fisiológicamente tenemos factores protectores de los mecanismos agresores, ¿de acuerdo? Y esto se tiene que mantener en un equilibrio. Habitualmente, ahorita voy a ir comentándolo más adelante. El ERGE va a ser el resultado de normalidades anatómicas y o fisiológicas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores defensivos que tenemos nosotros? Bueno, es la barrera antirreflujo. ¿Cuál es la barrera antirreflujo más importante? Pues el esfínter esofágico inferior. Otra de las cosas que tenemos como factores defensivos es el aclaramiento esofágico, o sea, el movimiento peristáltico que tiene a partir del tercio medio para abajo. Y bueno, la resistencia a la mucosa. Esta resistencia a la mucosa va a estar dada per se por la mucosa, y otra de las cosas es por la saliva, ¿de acuerdo? El bicarbonato que provee la saliva es un factor de protección. Ahora, dentro de los factores agresivos que vamos a tener es el volumen y naturaleza del contenido Gracias. Dentro del contenido del reflujo. Y ahora, propiamente la presión, por ejemplo, intragástrica que vamos a contener, y propiamente el contenido gástrico que contiene ácido y pectina, y en su caso, sales biliares que muchas de las veces se ocasionan por reflujo biliar. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos un estudio manométrico donde bueno, aquí trato de evidenciar la relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior, ¿de acuerdo? Esto a su vez, ¿qué es lo que va a generar? Permite la regurgitación de ácido gástrico hacia el esófago distal durante la relajación transitoria, recordando que las relajaciones transitorias tienen que ser, para ser patológicas, mayores de 10 segundos. Toda aquella que sea menor de 10 segundos es una relajación transitoria fisiológica, ¿de acuerdo? Y ahora, la estimulación de quimiorreceptores e irritación conlleva el desarrollo de sintomatología, ¿de acuerdo? Bien, ahora hay que recordar que tenemos efectos de drogas o medicamentos, en este caso, que nos van a generar un incremento en el tono del esfínter esofágico inferior o propiamente un decremento del esfínter esofágico inferior. Si se dan cuenta, son parasimpático-miméticos, son los que nos van a generar una relajación propia del esfínter esofágico. Sin embargo, un medicamento que habitualmente utilizamos en pacientes, por ejemplo, que vamos a hacer un weaning ventilatorio, o pacientes que se encuentran con tratamiento debido a enfermedad de Parkinson, demás cosas, son medicamentos que nos van a incrementar el tono del esfínter esofágico inferior e incluso el esfínter esofágico superior. Todos los demás que vemos del lado derecho de la tabla son los que nos van a generar relajación, ¿de acuerdo? Y los que no van a tener cambios van a ser todos estos que tenemos aquí: cimetidina, que ya habitualmente no se utiliza, propanolol, entre otros, ¿de acuerdo? Y muy frecuentemente en deportistas, óxido nitroso. ¿Ok? Ahora, esta diapositiva me gusta mucho debido a que hablamos de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico, ¿de acuerdo? ¿Cómo se van a deber? ¿De acuerdo? Hay que tener muy en cuenta que esto va a venir desde el nivel central, a nivel de lo que es el puente y la protuberancia, o médula oblongada, ¿de acuerdo? Esto va a ser debido a que la distensión gástrica nos va a generar activación de las vías aferentes vagales. Esto a su vez nos genera activación de lo que es el núcleo dorsal del nervio vago, y esto
que nos va a llevar propiamente a una rápida relajación del esfínter esofágico inferior con acortamiento esofágico e inhibición del diafragma crural, que esto nos genera a su vez, pues que pueda haber reflujo, ¿de acuerdo? Lo que estaríamos observando, pues tratando de observar en esta imagen. ¿Vale? Otra de las causas fisiopatológicamente hablando es la hernia hiatal. La hernia hiatal es frecuente. ¿Cuál es la hernia hiatal más frecuente? Pues hablábamos de la tipo 1, ¿no? La hernia hiatal por deslizamiento del hiato propiamente de la migración de la unión gastroesofágica por arriba, ¿ok? Es la más frecuente. La hernia tipo 2 es la llamada paraesofágica, es donde no hay una migración de la unión gastroesofágica, sin embargo, sí hay una herniación propiamente dicha hacia lo que es sí, parte del mediastino y cavidad torácica de lo que es el fundus gástrico, ¿de acuerdo? La hernia tipo 3, bueno, es una hernia que es una combinación de la tipo 1 y tipo 2, como la observamos en la imagen en la tipo C, donde hay un ascenso de la unión gastroesofágica junto con el fundus gástrico. Y la tipo 4 es cuando se acompaña habitualmente de órganos intraabdominales hacia arriba, como es el colon o el vaso, ¿de acuerdo? Comentándoles un poquito más a detalle del hernia, con respecto a la hernia hiatal, la tipo 1 es la que comentábamos que es con mayor frecuencia. La introrrección del músculo crural es lo que nos va a generar, recordando que aquí tenemos ligamentos frenoesofágicos, bueno, esto nos genera una pérdida de este esfínter esofágico inferior y a su vez el mecanismo de reflujo, pues lo perdemos y por lo tanto, pues tenemos mayor tiempo de exposición de ácido, de contenido gástrico, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en pocas palabras es lo que acabo de comentar con respecto a esto. Otra de las cosas que, bueno, no comenté es que se altera el peristaltismo propiamente de lo que es el esófago y esto a su vez, pues perdemos esa capacidad de aclaramiento esofágico y a su vez mantenemos mayor exposición a lo que es el ácido, ¿de acuerdo? Ahora, aclaramiento esofágico tiene dos fases, una fase de aclaramiento de volumen y una fase de aclaramiento residual. ¿De acuerdo? La fase de aclaramiento de volumen se expulsa prácticamente todo el contenido esofágico. Ahora, en lo que sería el ácido residual, se neutraliza el ácido a partir de lo que sería la fase anterior, por la saliva en este caso, ¿vale? Ahora, estos eran mecanismos que no los comenté, pero eran mecanismos exógenos. Ahora, tenemos mecanismos endógenos, los que comentábamos hace un momento al inicio de la presentación, como lo eran mecanismos propiamente de la mucosa. Estos mecanismos son habitualmente de poca importancia, sin embargo, hay que comentarlos. Tenemos una capa de moco, el bicarbonato, que propiamente se acompaña de la saliva, y bueno, eso nos genera una protección a nivel preepitelial. A nivel epitelial tenemos estructuras como es la membrana celular, complejos intercelulares, o sea, en las uniones propiamente, y funcionales, que es el transporte epitelial, cómo se va a mover propiamente esto. Tapones intracelulares y intercelulares, que también son parte de las uniones, y proliferación de la capa basal, esta capa que estamos observando. Y factores posepiteliales, bueno, que estos sí son muy importantes porque pues de esto nos va a hablar de la regeneración propiamente del tejido cuando el paciente tenga ya una esofagitis para poder curarse, en este caso, que es el flujo sanguíneo, propiamente el bicarbonato, el oxígeno y nutrientes, y bueno, el mecanismo de arrastre y dilución de lo que sería hidrogeniones, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a empezar a hablar un poquito de los síntomas. ¿Cuál es el síntoma más frecuente dentro de lo que es el ERGE, ¿de acuerdo? El síntoma que podemos encontrar en la mayoría de las bibliografías, y ahorita vamos a hablar de una de ellas, es la pirosis, ¿de acuerdo? Aquí puse propiamente su definición para que la recordemos nada más, ¿de acuerdo? Otra de las sintomatologías que vamos a encontrar va a ser la regurgitación. ¿Qué es la regurgitación? En pocas palabras, es la percepción de contenido gástrico que asciende a través del esófago hasta llegar a la boca. Y bueno, esto no se vomita en pocas palabras, ¿de acuerdo? Otro de los síntomas que vamos a presentar también en el ERGE clásico o de los síntomas esofágicos propiamente dichos es disfagia, ¿de acuerdo? Ahora, estos son los síntomas característicos de un ERGE esofágico, de acuerdo, regurgitación, acidez, dolor de pecho y dispepsia.
¿Cuáles son los síntomas extraesofágicos? Son los que comentábamos en la clasificación de Montreal propiamente. Tos crónica, erosiones dentales, laringitis crónica, disfonía, sinusitis, síntomas atípicos propiamente considerados todos ellos. Y ahora, no son síntomas atípicos los que vienen aquí hacia abajo. Epigastralgia, náusea, la distensión y eructos no son, pero ahora, uno de ellos que sí va a ser síntoma típico va a ser el asma propiamente, ¿de acuerdo? Ahí tuve un error tal vez en la distribución, disculpen. Ahora. Perdón, es que sí es extraesofágico, porque el esofágico es la pirosis, la disfagia, la regurgitación, y la epigastralgia podría estar más relacionado con dispepsia, gastritis, úlcera. Por eso se considera como Ok, de acuerdo. Está bien. Ok. De acuerdo. Y bueno, esta ya con base a la bibliografía del tratado es de cirugía propiamente, pero me gustó bastante este review y donde nos donde nos hablaba propiamente de la prevalencia de la sintomatología con respecto a la ERGE, ¿de acuerdo? Hablando por 1000 pacientes con enfermedad por reflujo gastrofágico. El más frecuente, como recordamos, es la pirosis, después la regurgitación y otro de ellos, el dolor abdominal. Todos, disfagia y demás sintomatología que estamos observando, pues es en menor proporción. Pero entonces hay que recordar que el síntoma por el cual probablemente nuestros pacientes nos va a llegar siempre va a ser o por regurgitación o por datos de pirosis, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Aquí quiero que tengamos muy en cuenta algo. La base de todo diagnóstico va a ser siempre historia clínica, ¿de acuerdo? Recordando o parafraseando propiamente al libro Abreu, el 80% del diagnóstico va a estar en nuestra historia clínica, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer también algunos otros métodos diagnósticos, como va a ser la prueba terapéutica. ¿Qué es la prueba terapéutica? Ahorita hablando un poquito más de ello. Bueno, mi paciente tiene datos y sospecha de ERGE, ¿de acuerdo? Puedo iniciar una prueba terapéutica con omeprazol a dosis usuales de 20 miligramos día y doblar la dosis y posterior a 15 días mi paciente no tiene una mejoría, ¿de acuerdo? Otra de mis opciones diagnósticas va a ser una endoscopía alta. Y bueno, la reina de todas va a ser la pHmetría esofágica, pero actualmente, a lo que ya encontré actualmente, la pHmetría esofágica tiene que ir acompañada de impedancia, debido a que vamos a hacer el diagnóstico de mejor manera. Y bueno, aquí puse justamente con estos asterisquitos, manometría esofágica, no porque sea parte del diagnóstico, sino dentro del algoritmo de diagnóstico propiamente, hay que tener en cuenta que estos sintomatología podrían ser no solamente de ERGE, sino podrían ser, por ejemplo, de acalasia en su caso, ¿de acuerdo? Ahora, recomendaciones, bueno, es lo que comentábamos hace un momento. El diagnóstico va a ser presuntivo, puede ser establecido en el escenario de síntomas típicos de regurgitación y acidos o pirosis, ¿de acuerdo? La terapia empírica con IBP es lo que comentábamos hace un momento, es la prueba terapéutica, ¿de acuerdo? La endoscopia propiamente alta no es requerida ante la presencia de síntomas típicos, según esta bibliografía, ¿de acuerdo? Las guías del diagnóstico ¿cómo se llama? Para reflujo gastroesofágico, dice, no es requerida si mi paciente tiene síntomas típicos. Ahora, hay que aclarar este punto. Hay pacientes que sí van a requerirla y ahorita voy a hablar en qué momento sí hay que hacerla, ¿de acuerdo? Bien, endoscopia de vías digestivas altas es una herramienta para evaluar la mucosa esofágica ante la clínica sugestiva de ERGE. Buena especificidad para el diagnóstico de ERGE ante la presencia de esofagitis erosiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué nos da? Nos da tanto el diagnóstico como nos presenta una clasificación propiamente de la enfermedad o de sus complicaciones. Y la mayoría de los pacientes tienen erosiones, lo que cuando realizamos una endoscopia alta como prueba inicial de ERGE, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hallazgos vamos a encontrar en los pacientes con ERGE? Bueno, van a ser enfermedad no erosiva por reflujo, la que comentamos según la clasificación de Los Ángeles sería A y B, ¿de acuerdo? Enfermedad erosiva por reflujo gastroesofágico, que pues es considerada la C y la D, y bueno, una complicación ya propiamente, una metaplasia, perdón, es el esófago de Barrett, ¿ok? Bueno, recomendaciones para hacer una endoscopía alta. La recomendación es la presencia de síntomas de alarma. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma que mi paciente tendría que presentar? Pérdida de peso, que mi paciente tenga datos atípicos. Todo síntoma atípico ante la sospecha de ERGE
hay que realizar una endoscopía alta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Debido a que si mi paciente pierde peso y tiene sintomatología de ERGE, podría ser no podría ser tal vez ERGE, o podría ser ya una complicación de ERGE. Si veíamos en la clasificación de Montreal, ¿cuál era el último estadio? Adenocarcinoma. Entonces, podríamos nosotros sospechar desde ese punto una complicación de la misma, ¿de acuerdo? Para tamizaje con pacientes de alto riesgo de complicaciones y, importante, para biopsias rutinarias de esófago distal, no están recomendadas para el diagnóstico de ERGE, ¿de acuerdo? Lo que comentaba la doctora, ya que se hace una endoscopia, de preferencia hay que realizar biopsia. Pero si yo quiero andar nada más haciendo biopsia, según estas guías internacionales, no me recomienda hacer biopsia solamente de forma rutinaria, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo que comentábamos. Síntomas típicos de ERGE, a pesar de ensayo terapéutico de 4 a 8 semanas, es una indicación también para realizar endoscopía alta. Descartar esófago de Barrett. ¿Cuándo vamos a sospechar de esófago de Barrett? Pacientes que tengan, al menos la bibliografía que encontré, algunos dicen 5 años, algunos otros dicen 10 años por lo menos de evolución de ERGE, ¿de acuerdo? Estos pacientes hay que estarlos evaluando debido a que pueden presentar ya la complicación de esófago de Barrett. Y diagnóstico y grado de severidad de la esofagitis. Aquí, bueno, es la clasificación de Los Ángeles con respecto al grado, ¿de acuerdo? Aquí, y bueno, dentro de ellos, ya comentábamos, la esofagitis erosiva, el esófago de Barrett reportado en biopsias y la estenosis péptica, otra de las complicaciones también que podríamos tener previamente a un desarrollo de adenocarcinoma o incluso ya como adenocarcinoma. El seguimiento, esto es importante, los pacientes con esofagitis erosiva debemos de hacerle realmente un seguimiento, ¿de acuerdo? Posterior al tratamiento. Es lo que la vez pasada que comentaba el doctor a veces, con respecto al manejo endoscópico del sangrado de tubo digestivo, pues bueno, nuestro paciente podría tener complicaciones secundarias a esto. Iniciamos tratamiento, nuestro tratamiento va a ir propiamente de 8 a 12 semanas de igual manera y posterior a ello hay que hacer tal vez una endoscopía, voy a llamarla así, tal vez no es el término, una endoscopía de control para poder evaluarlo. ¿Cuál es una indicación clara de volver a hacer una endoscopía alta? Es paciente que realizo endoscopía ya, hago diagnóstico, está en una esofagitis grado D o grado C, pero también encontramos esófago de Barrett. Ese paciente tengo que darle tratamiento, ¿de acuerdo? Doy tratamiento y posterior a dar el tratamiento tengo que reevaluar para ver si realmente esos cambios no se debían solamente a la inflamación crónica de este paciente, ¿de acuerdo? Bien. La monitorización o la pHmetría con impedancia, ¿de acuerdo? Es la única prueba que es el gold estándar, en pocas palabras, del diagnóstico de este mismo. Esto creo, no estoy seguro si lo hacen todos los gastros o lo hacen los gastroenterólogos que tienen alta especialidad en motilidad. No estoy seguro en ese aspecto. Cualquier. Ok. Endoscopista. Ok. De acuerdo. Bueno, esto lo podemos hacer por medio de 2 métodos, ¿de acuerdo? Una cápsula con telemetría, que normalmente vamos a hacer durante 48 horas, o un catéter transnasal, como es el que se está observando aquí, durante 24 horas, y el paciente es casi parecido como lo que es el Holter. Trae su libretita y va a registrarnos en el momento de que tuvo sintomatología para poder nosotros asociarlo durante el estudio, ¿de acuerdo? Pacientes con esofagitis erosiva tienen una sensibilidad hasta del 100% y una especificidad, como ven, desde el 85% hasta el 100%. Por esa situación se convierte en nuestra prueba diagnóstica gold estándar, ¿de acuerdo? Bien. Con respecto a esto, con respecto a la pHmetría con impedancia, es importante saber la situación de que también la impedancia nos sirve ¿para qué? Para poder descartar que nuestro paciente tenga reflujo alcalino o reflujo biliar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de pHmetría con impedancia? Son importantes estos. Diagnóstico, que ya le hiciste incluso una endoscopía, no tiene datos, o sea, no tiene datos de ERGE aparentemente, ¿de acuerdo? Pero el paciente permanece con síntomas atípicos, sin esofagitis endoscópicamente o síntomas extraesofágicos que no responde al IBP, es una indicación clara de hacer este estudio de pHmetría con impedancia o para documentar adecuadamente la respuesta al tratamiento antisecretor en pacientes con esófago de Barrett, ¿de acuerdo? Son indicaciones claras, ¿de acuerdo? Y bueno, con respecto a lo que sería la manometría, como les comentaba, no es propiamente, no es un
una situación que me diga, hey, tienes que hacerla forzosamente, pero sí como parte del protocolo para hacer un diagnóstico diferencial, hay que hacerla. Hay que recordar que el tono, la manometría, el tono del esfínter esofágico inferior en reposo es de 10 a 30 milímetros de mercurio. Postprandial disminuye el tono siempre del esfínter esofágico, o por obvias razones. Durante la noche también disminuye, ¿de acuerdo? El ERGE es posible si el tono es menor a 6 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Es importantísimo esto. Ni la disminución de la presión del esfínter esofágico, ni una normalidad en la motilidad es suficiente para hacer el diagnóstico de ERGE. Por esa situación tendríamos que hacer una prueba más específica. Si esta situación nos da sospecha, o sea, si me da una presión menor a 6, ¿de acuerdo? Bien, ahora, dentro de las cuestiones del tratamiento, ya lo sabemos muy frecuentemente, ya lo vemos en la universidad, ya lo hemos visto para el ENAR, etcétera. Es siempre iniciar tratamiento con modificaciones del estilo de vida, ¿de acuerdo? El paciente nos va a responder si elevamos la cabecera del paciente. Si elevamos la cabecera del paciente, si el paciente tiene hábito tabáquico, el hábito tabáquico disminuye propiamente el tono del esfínter esofágico, entonces nos recomiendan dejarlo. Disminuir el consumo de alcohol, de igual manera disminuye el tono. Reducir el volumen de las comidas, eso es importante. Sin embargo, no encontré tal cual la cantidad de porción que tendría que comer un paciente con ERGE, ¿de acuerdo? Evitar las comidas 2 a 3 horas antes de ir a la cama por las sintomatologías de ERGE nocturno. Y, bueno, bajar de peso. Habitualmente, uno de los factores de riesgo para presentar ERGE es que sean con sobrepeso u obesidad, ¿de acuerdo? O sea, los mexicanos estamos lamentablemente en factor de riesgo para esto. Evitar consumo de algunos alimentos, chocolate, pimienta, condimentos, café, té, gaseosas, jugos ácidos y cítricos, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de los fármacos que hay que evitar, porque también es importante nosotros como médicos saber qué fármacos no vamos a hacer. Todos los que puse en la tablita que nos decrementaban o que nos disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, son todos esos fármacos que hay que de preferencia evitar, ¿de acuerdo? Aquí puse de nuevo algunos de estos fármacos. Y ahora, dentro del tratamiento, vamos a tener diferentes opciones terapéuticas, pero sabemos todos cuál es la reina del tratamiento para la ERGE, ¿de acuerdo? Los antiácidos tienen una efectividad solamente del 20%, ¿de acuerdo? Ese paciente que me dice, ya me tomé mi Melox, ¿de acuerdo? Se dan cuenta que solamente tiene una efectividad del 20%, pero tienen la clasificación por aproximadamente 90 minutos y no mejoran hallazgos esofágicos, a diferencia de los pacientes que utilizan inhibidor de bomba de protones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos antiácidos? Hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio habitualmente, que es lo que nos genera solamente, es en pocas palabras, una capa protectora y neutralización del ácido, ¿de acuerdo? Es lo único que nos va a generar. El tratamiento y el rey del tratamiento va a ser siempre los inhibidores de bomba de protones. Control más completo del ácido. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol y rabeprazol. Creo que el rabeprazol, creo que no hay en México. El tiempo que hay que utilizarlo como tratamiento, aquí según esta bibliografía, es de 4 a 8 semanas. Sin embargo, hasta si nos vamos a las guías nacionales de ERGE, nos dice que de 8 a 12 semanas, ¿de acuerdo? 70-80% de los pacientes presentan alivio completo con IBP en esofagitis erosiva. Ahora, importante, ¿de acuerdo? Si nosotros utilizamos, ejemplo, una dosis equivalente de omeprazol de 20 miligramos, ¿cuánto es la inhibición aproximada del ácido clorhídrico a nivel estomacal? Es de aproximadamente el 60 al 70%. Si nosotros damos dosis aproximadas de 40 miligramos vamos a suprimir hasta casi el 100% de producción de ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Por esa situación, el paciente va a mejorar bastante. 60% de los pacientes van a tener, bueno, recordando aquí que es ERGE sin síntomas, sin erosión, ¿de acuerdo? A y B. Aquí tenemos las opciones terapéuticas, las dosis dobles que podremos manejar probablemente. Importante, ¿de acuerdo? Esto sí es importante que nos lo llevemos nosotros para nuestros pacientes. Que la recomendación hay que darla por lo menos 30 minutos antes del desayuno, ¿de acuerdo? Las dosis dobles habitualmente son 2 veces al día 40 miligramos. Sin embargo, hay que recordar pues, que las dosis tope no solamente son 40 miligramos, podemos llevarlo a mayor cantidad, ¿de acuerdo? Esas son las dosis habituales de los fármacos IBP. ¿Va? Ok. Bueno,
¿El tratamiento cuánto va a ser? 8 semanas mínimo de IBP, es la terapia de elección para el alivio de los síntomas y curación de la esofagitis erosiva, ¿de acuerdo? Se debe iniciar una dosificación al día, antes de la primera comida, como comentábamos, y la respuesta parcial al tratamiento, si es una respuesta parcial, ¿qué es lo que hay que hacer? Incrementar la dosis, que es lo que comentábamos con la prueba terapéutica, ¿de acuerdo? Iniciamos con 20 miligramos, evaluamos a los 14 días, es la bibliografía que encontré. Si no tiene una buena respuesta al tratamiento, volvemos a dosificarla a 40 miligramos día, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Fraccionada en 2 dosis, ¿vale? Terapia de mantenimiento. ¿Qué quiero decir con terapia de mantenimiento? Si nos damos cuenta, hay indicaciones incluso quirúrgicas de este tratamiento, pero si nos vamos a los estudios nos van a indicar, el paciente si lo iniciamos IBP versus una cirugía, realmente tienen incluso el IBP mayor rendimiento versus la cirugía, ¿de acuerdo? Entonces la terapia de mantenimiento, en pocas palabras, es solamente para mejorar la sintomatología del paciente y evitar complicaciones. Eso es lo único, lo que quiero que se lleven con esta diapositiva, ¿de acuerdo? Un 40% van a requerir de los pacientes que tengan ERGE, o sea, de ese 27% de Estados Unidos, 40% requieren IBP diario, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay complicaciones de los IBP de uso diario, ¿de acuerdo? Estos, con base ya la evidencia, el ERGE con síntomas extraesofágicos para la la administración de IBP. IBP dosis única o 2 veces por día en pacientes con laringitis o asma secundaria a ERGE, ¿ok? IBP dosis la misma con laringitis o asma ausente de ERGE. Y bueno, pacientes con tos secundaria a ERGE. Sin embargo, si nos damos cuenta, la recomendación es insuficiente, la recomendación es baja en pacientes que tienen laringitis o asma en ausencia de ERGE. Y bueno, para los únicos pacientes que tenemos ya evidencia de laringitis secundaria a ERGE o asma secundaria a ERGE, es a los que sí les podremos dar, ¿de acuerdo? Bien, ahora con respecto al tratamiento quirúrgico, es una opción de tratamiento para la terapia a largo plazo en pacientes con ERGE. El tratamiento quirúrgico, ¿para qué situaciones lo vamos a hacer? Generalmente es para pacientes que no responden a la terapia según esto con IBP. Sin embargo, si nos damos cuenta dentro de los criterios de inclusión para poder protocolizar a un paciente para cirugía, es que me dicen, hey, si tu paciente no tiene una buena respuesta al tratamiento con IBP, tu paciente va a fracasar incluso. Bueno, Ajá. aquí Ajá. quiero hacer un paréntesis. Sí, otra. Usted porque lo que dices en la segunda es lo que es lo cierto. El tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico está recomendado en aquellos que responden al IBP, porque entonces significa que es la exposición al ácido lo que está causando los síntomas. Y habitualmente ya cuando haces una endoscopía, una manometría, va a tener una hernia tal, una disminución de la presión del esfínter, o una combinación de las dos, ¿no? O a lo mejor tiene esófago de barro. Entonces, en esos pacientes sí. Un paciente que no te responde inicialmente a la terapia con lo que tú estás diciendo, dosis de 20 o 40 una vez al día, algo así, hay que doblarle la dosis, o sea, llevar 80. Y a veces sí responden. Si no responden, entonces hay que hacer una endoscopía, es correcto, y allí lo que tenemos que ver es si el paciente tiene una ERGE complicada, como un esófago de barro, los estenosis no tienen tanto, no sienten tanto la pirosis, eso siente más la disfagia, o tienen ya lo que es alguna lesión preneoplásica o algo. La otra cosa es que no tengan enfermedad por flujo, es como una calasia, una esofagitis hemofílica, un esófago sensible o hipersensible, que es lo que ahora se conoce. Esas son opciones otras opciones de enfermedades esofágicas o un trastorno motor no específico, o puede haber el esófago de cascanueces o el otro todas esas otras cosas magnéticas, ¿no? Sí. Pero sí, estoy de acuerdo. El tratamiento quirúrgico es una opción en aquellos que son candidatos a cirugía, pero hay pacientes que por su edad pueden no ser candidatos, por comorbilidad también que no puedan ser candidatos. Pero sí, hay veces que lo lees y dices, bueno, eso no es, ¿no? Sí, es que encontré las dos cosas. Sí. Sí, pero entonces, si tienes un paciente relativamente joven y que se puede beneficiar de una cirugía, ese es el mejor candidato.
Ahora, la otra cosa es que las cirugías, bueno, también tienen sus complicaciones, aunque se considera el mejor tratamiento de largo plazo. Eso pueden encontrar ustedes mil artículos desde hace 20 años, ¿sí? Sí, pero las cirugías tienen una vida media, pues como también los trasplantes tienen una vida media. Entonces estas cirugías suelen durar entre 5 y 10 años. 7 años. Y después de eso tienen nuevamente síntomas. Y muchas veces las cirugías se pueden desmantelar solitas, entonces hay que volverlos a operar, entonces es todo un tema, ¿sí? Pero lo ideal es, por ejemplo, hay que decir que si el paciente ya no quiere tratamiento médico, o que tenga efectos secundarios, pero que sea candidato, porque si es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca grado 3 o grado 4, Sí, que se excluye, sí. sí, alguna cosa que o sea, no puede ser quirúrgico, tiene una expectativa de vida menor de ECOG, 2 años. ECOG creo que dice que el ECOG tiene que ser mayor Sí, a tiene que 5. ser de 0 o 1. Entonces, 1, 2. sí, porque si ya le mandas un paciente que está ya que tiene una expectativa de vida menor de 2 meses, pues ya para que lo tratas, ¿no? La presencia de una gran hernia hiatal, eso es un defecto anatómico que solamente se compone con una cirugía. Ahora, pero si hay un paciente que le hicieron una endoscopía y tiene una hernia hiatal, pero el paciente no es sintomático, eso No se trata. eso no es una, vaya, no es una receta ¿cómo se llama? De cirugía. De hecho, hace la semana pasada tuve una paciente, la semana antepasada tuve una paciente de 78 años, ¿sí? Que aparte todo es abogada, ¿no? y ella llegó por diarrea y tiene divertículos, ¿no? Entonces, pues eso ya es lo que yo le traté es la diarrea. Pero le hice una tomografía para determinar si tenía absceso, porque ya tenía como 2 meses con diarrea. Y resulta que el radiólogo me reporta que tiene una hernia hiatal de tipo, eso es una muy compleja, porque tiene medio estómago subido, pero no tiene síntomas, ni dolor, ni taquicardia, ni nada. Entonces, pues, ¿qué haces con eso? ¿No? Tiene 78 años y es hipertensa, ¿no? Descontrolada. La vigila. Entonces, pues yo le dije, pues no tiene sentido, es algo que ya tiene muchos años, no tiene ningún sentido tratarle si no le está dando la, ¿no? Y aparte tenía la vesícula llena, pero no tiene ningún síntoma. Entonces, si tuviera síntomas, sí, pero no tiene síntomas. También tenía les voy a mandar la foto, una piedra completamente llena de, ¿cómo se llama? La vesícula llena de piedras, pero así, total. Entonces dices, bueno, la paciente no tiene síntomas, pero no se. Ahí está, ¿quién tenía que dar el tema? Entonces, pues no, una paciente que no tiene síntomas, que ya lo operas. O sea, que se muera con sus piedras. Yo tengo. El chile sí me estoy muriendo. Entonces, el paciente llegó con diarrea, la diarrea se le quitó, tenía divertículos, pero realmente, y sí he tenido pacientes que es la mamá es la suegra de un paciente que trasplantamos de hígado, es la mamá de la esposa, y tiene, esa paciente sí tiene síntomas de una hernia tal, pues tiene 90 y tantos años, y horrible porque tiene taquicardias. Entonces, y tiene insuficiencia cardíaca. Entonces allí, y tiene una hernia compleja, espantosa. Y ahí era el dilema, ¿se opera o no se opera? O sea, si la taquicardia y los síntomas son relacionados a que tiene una hernia muy grande, o son relacionados a su hipertensión y complicación de cardiopatía isquémica. Entonces la paciente está allí en el veremos, que lo están viendo los cardiólogos, ya lleva como 6 meses sin resolución. Para mí ese paciente se le debe de hacer un procedimiento, pero también el riesgo, porque ya tiene 90 años, y también la supervivencia, o sea, ¿quién tanto va a sobrevivir con su hernia? O sea, es como una cuestión ética muy difícil, porque normalmente vienes a ser un paciente con reflujo, una persona de 40, 50 años, ¿no? Esos son buenos candidatos en muchas cosas.
Pero una persona de 90 años está espantoso, o sea, ¿qué haces? Sí, esa es una de las expectativas de Yo si fuera cirujano lo vida y opero. las cuestiones éticas. Y bueno, de aquí que la familia decida. Yo pienso que sí es crónica la viejita que les digo que tiene las taquicardias, porque la enfermedad por reflujo, sí, por acción del nervio vago, sí puede inducirlo, ¿sí? Pero ahora, la otra cosa es, la otra que está sintomática, pues, ¿qué le operas? ¿Qué tal si le presenta una complicación y no tenía síntomas, ¿no? Sí es complejo. Como dice la doctora, bueno, sí existe un riesgo de aspiración, sí existe, pero durante todos sus años el paciente ha estado asintomático. Está muy interesante. Ahorita les mando la foto de la hernia para que la vean. Adelante. Ok, bueno, para terminar lo que es ERG, hay que recordar solamente que el tratamiento, ya hablamos de las indicaciones del tratamiento propiamente. Idealmente es laparoscópico, hay que ajustarnos con base si el paciente es obeso o no es obeso. Si es obeso, una de las recomendaciones incluso es 2A, sería que se haga una manga gástrica en vez de una fundoplicatura tipo Nissen o tipo Flop, y todas esas, debido a su riesgo. Ahora, ya eso ya lo sabemos nosotros, ¿de acuerdo? De lo que quería hablar un poquito es de esta terapia que se me hizo interesante, el EndoSteam, ¿de acuerdo? El EndoSteam, bueno, al final del día es un procedimiento que pues, si se dan cuenta, pues yo creo que en México no se ha de hacer muchísimo, pero las indicaciones para hacerlo son pacientes que tengan por lo menos 1 año de inhibidor de bomba de protones, reflujo no erosivo o esofagitis, que es el equivalente, ¿no? A o C, A o B, era A o B, ¿de acuerdo? Que no tenga una hernia tal grande, que la ERG ya sea diagnosticada por pH-metría y que tenga propiamente, los pacientes potenciales van a ser que tengan síntomas extraesofágicos o pacientes que tengan antecedentes ya de manga gástrica, ¿de acuerdo? Literalmente eso es un proceso, puede ser de forma endoscópica o puede ser también por no forma endoscópica, pero idealmente el procedimiento es endoscópico, ¿de acuerdo? Ese es el EndoSteam. Y bueno, eso vamos un poquito más rápido porque sí se nos está yendo el tiempo. De diagnósticos diferenciales que vamos a tener de estas patologías, ya lo comentábamos hace un momento, pues acalasia, vamos a tener esofagitis eosinofílica, esofagitis infecciosas, divertículos esofágicos propiamente y síndromes funcionales esofágicos, que los acababa de comentar la doctora, ¿de acuerdo? Hay un poquito, si quieren revisar la bibliografía, pues es esta, ¿de acuerdo? Ahora vámonos rápido con lo que sería enfermedad acidopéptica. Igual, es la misma agenda que vamos a manejar con esto. Vamos a hablar un poquito de lo que sería enfermedad por Helicobacter pylori. Generalidades, hay que recordar que es un bacilo gram negativo flagelado, principal causa de gastritis crónica, de acuerdo, gastritis crónica tipo B, o bicho, como llamaban en el CTO, el que lo leyó. Asociado, esta bacteria se asocia habitualmente a neoplasia y a metaplasia. Su forma de transmisión, si la buscan en esta bibliografía, dice que es fecal oral y después de todo esto dice indeterminado todavía, no se sabe realmente. ¿De acuerdo? Exactamente. La epidemiología, esto es importantísimo, no se ve muy bien en el cañón. Bueno, 80% es en países en vías de desarrollo, o sea, es una enfermedad en pocas palabras, lamentablemente, pues de países pobres todavía. Sin embargo, si nos damos cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos todavía una incidencia de hasta del 20 al 30%. En países desarrollados, nos comenta la bibliografía, es del 50% en promedio. Mayor riesgo de contraer en países, de contraer al sur del país. Sin embargo, pues estamos en México, es un país, convivimos frecuentemente, nos damos de besos a cada rato en las fiestas. No, es broma. Alta prevalencia en Rusia, si se dan cuenta, es uno de los países que tiene mayor prevalencia y mayor riesgo en asiáticos, ¿de acuerdo? Ok, bien, con respecto, era broma, ya. Con respecto a la fisiopatología, hay que tener en cuenta que lo que es el Helicobacter pylori va a ser productor de exotoxinas secundarias ¿a qué? A la BAC-A, ¿de acuerdo? Esto nos va a generar una lesión propiamente directa sobre la mucosa. Enzimas secretoras propiamente lipasas, proteasas y mucinasas, que esto es lo que nos va a generar lesiones a la mucosa reiteradamente. La proteína CAC, esto a su vez solo es que la proteína CAC tiene efectos de
citotóxicos, en pocas palabras. Incluso la proteína CAC-A podríamos decirlo de esta manera, que es un factor de riesgo para que este paciente se pueda perpetuar la enfermedad o pueda tener complicaciones mayores. O sea, la proteína CAC, en pocas palabras, se asocia a mayor riesgo de sangrado por Helicobacter pylori, ¿de acuerdo? Tiene aparte de esto adhesinas, entre otras cosas. Y hay que recordar algo muy importante, que es productora de ureasa, ¿de acuerdo? Y al ser un microorganismo flagelado, pues este microorganismo literalmente tiene movimiento, tiene un mecanismo productor de ureasas que genera una basificación peribacteriana, voy a llamarla de esta manera, y a su vez se mantenga mayor tiempo en vida sobre el epitelio, ¿de acuerdo? Esto es literalmente cómo sería parte de la fisiopatología. Llega e infecta, bueno, tenemos contacto con el microorganismo. Este a su vez genera, a través de lo que sería urea propiamente, genera bicarbonato y CO2. A través de esa ureasa genera la hidrólisis de la urea, genera amonio y bicarbonato. Ahora, el amonio que nos genera, directamente este amonio genera daño celular directo, retrodifusión por los hidrogeniones y la activación del complemento. Y el bicarbonato, pues solamente lo que va a generar es aumentar el pH peribacteriano, como les comentaba, y pues que no pueda ser destruido por el pH tan ácido de lo que sería el estómago, ¿de acuerdo? Y bueno, esto a su vez nos genera pues lesiones, la bacteria nos va a generar lesiones directas sobre el epitelio, por lo comentado previamente. Ahora, esto sí quiero que lo tengamos súper en cuenta, porque las guías del 2017 de lo que es la ACG nos dicen que tienen evidencia 1A y 1B, casi todas estas indicaciones, para hacer pruebas o test a pacientes con sospechas de Helicobacter pylori. ¿Cuáles van a ser? Enfermedad ulcerosa péptica sin tratamiento, ¿de acuerdo? Que tengamos ya antecedentes de MALT, que tengamos antecedentes de cáncer gástrico temprano, que tengamos síntomas de dispepsia no investigada, ¿de acuerdo? Dispepsia funcional, ERGE. Aquí le puse estos asteriscos debido a qué situación. Esta guía ya nos dice que todo paciente con H. pylori se trate, ¿de acuerdo? Sin embargo, no lo puse, la verdad, se me fue. Hay una revisión muy buena que me gustó que nos dice, pacientes con ERGE y pacientes con infección por H. pylori, se beneficia realmente que tenga la infección y que no la trates, debido a que disminuye, según esto, el reflujo ácido. Pero bueno, actualmente en esta guía sí me dice, trátalo exactamente, factor protector. Pacientes con ASA o con tratamiento con ASA o AINES se debe de hacer un protocolo de investigación para H. pylori. Anemia por déficit de hierro, pero que sea no esclarecida. Y PTI propiamente son indicaciones 1A y 1B para hacer pruebas de diagnóstico, ¿de acuerdo? Otras indicaciones que vamos a tener, pero que no están esclarecidas y que tienen un nivel de evidencia bajo, no recomendado de forma formal, sería enfermedad de Parkinson, debido a que aumenta... por los fármacos y demás, infarto agudo del miocardio, ACV, hiperemesis gravídica, se me hizo interesante esto, cirrosis y encefalopatía propiamente, y diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Las relaciones que se quieren hacer actualmente son interesantes y les recomiendo que las lean. Esta guía dice, bueno, si tienes estas, puedes intentar hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a tener pruebas invasivas, no invasivas, ¿de acuerdo? Las pruebas no invasivas son sumamente importantes, ¿de acuerdo? Perdón. Dentro de estas vamos a tener el test de aliento, la prueba serológica y detección de antígenos fecales. Del lado derecho tenemos lo que sería la sensibilidad y especificidad. Si nos damos cuenta ahorita, más adelante vamos a tener una tabla comparativa. El test de aliento tiene una excelente especificidad para hacer el diagnóstico. Por eso se convierte en una de las pruebas esenciales para hacer el diagnóstico propiamente en pacientes. Ahora, la vez pasada, el doctor Aceves nos comentaba también esto. ¿Cómo tenemos que indicar esta prueba? Los pacientes no tienen que tener tratamiento por lo menos 2 semanas de IVP. El paciente no tiene que tener tratamiento antibiótico por lo menos durante 4 semanas. Y por ende, si ya le diste tratamiento a tu paciente por infección por H. pylori, pues hay que esperar 4 semanas posterior al tratamiento para poder hacer una prueba no invasiva, ¿de acuerdo? Las pruebas de aliento, como les dije, va a ser la prueba de elección, también para poder hacer el seguimiento. Las pruebas serológicas, pues hay que tener en cuenta esto que literalmente si uno da tratamiento y quiere hacer, por ejemplo, el seguimiento de si se curó o no se curó, estas pruebas nos pueden dar hasta 5 a 7 semanas posterior a que dimos tratamiento. Y las pruebas de detección de antígenos fecales, pues bueno,
es literalmente en pacientes sintomáticos, tiene lamentablemente, es cara, si la investigan ustedes, está aproximadamente en 1,800 pesos en laboratorios comerciales, ¿de acuerdo? Ok, ahora continuamos con los siguientes. Las pruebas invasivas, ¿cuáles serían? La biopsia gástrica. La biopsia gástrica, ¿por qué son invasivas? Pues porque requerimos forzosamente un estudio endoscópico, ¿de acuerdo? El cultivo se ha considerado el gold estándar actualmente y, bueno, el test de urea endoscópica, que, bueno, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad hasta el 95%, ¿de acuerdo? Este es el medio que utilizamos según esta guía de la ACG para hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Importantísimo, porque esto ya me pasó allá arriba en la terapia, paciente que tiene sangrado de tubo digestivo alto y me reportan lesiones foliculares de la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Las lesiones foliculares son no diagnósticas propiamente, pero sí me indican que tiene el paciente infección por H. pylori, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Y aquí, bueno, estamos observando una úlcera secundaria a H. pylori, ¿vale? No se ve, lamentablemente, pero esto lo pueden consultar en este artículo. Y, bueno, en pocas palabras, el test de aliento es lo que quiero que observen, que tiene alta especificidad, es una prueba excelente que podemos hacer, pero solamente con los inconvenientes que hay que hacerlo 2 semanas por lo menos posteriores al tratamiento con IVP, 4 semanas posteriores al tratamiento antibiótico, ¿de acuerdo? Todas las demás son muy buenas y pueden utilizarlas. Lo único diferente que puedo agregar con base a esta bibliografía sería que aquí me agregan ahora algo diferente, que tome una PCR, ¿de acuerdo? La PCR actualmente es uno de los diagnósticos, nos los va a dar súper rápido, pero pues costo-beneficio me conviene, pero es eso y está muy cara. Lo que estuve checando estaba hasta 4,700 pesos, casi 5,000. ¿Vale? Muy bien. Ahora, el tratamiento. Las guías, ¿qué nos están recomendando? Espero que se vea un poquitito más ahí. ¿De acuerdo? El tratamiento, ¿cómo lo vamos a dar? El tratamiento tengo que hacerme 2 preguntas básicas, ¿de acuerdo? ¿Es alérgico a la penicilina mi paciente? Y ya recibió tratamiento con macrólido previamente. ¿Por qué el tratamiento con macrólido? Recordando, en México la resistencia por macrólidos está hasta el 15%, ¿de acuerdo? Ahorita podremos ver la bibliografía tanto de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y esta es de la ACG, ¿de acuerdo? Aquí me dice, bueno, hazte las preguntas, ¿de acuerdo? Si tu paciente no es alérgico a las penicilinas y tu paciente no tiene exposición a macrólido, según esto tú le puedes dar tratamiento propiamente cuádruple o le puedes dar tratamiento con el OCA, ¿de acuerdo? O el CUACUA. ¿Ok? Otras opciones de tratamiento que podríamos tener es el tratamiento híbrido, el tratamiento triple con levofloxacino y el tratamiento secuencial con levofloxacino. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tenemos no es alérgico a las penicilinas, pero sí tiene antecedente de uso, que casi todos en México hemos tenido uso por lo menos de un macrólido, ¿de acuerdo? Bueno, las opciones de tratamiento van a ser terapia cuádruple, ¿de acuerdo? Ese es mi tratamiento ideal según esta guía del 2018, ¿ok? Ahora, si mi paciente es alérgico a la penicilina y mi paciente no tiene antecedente de uso de macrólido, ¿qué hacemos? Bueno, le damos tratamiento cuádruple también. Entonces, si se dan cuenta, y mi paciente tiene antecedente de alergia a la penicilina y antecedente de macrólido, ¿tratamiento cuál sería? Cuádruple. Entonces, uno de los mejores tratamientos va a ser el tratamiento cuádruple, que las guías mexicanas ya lo recomiendan, ¿de acuerdo? Ahora, algo súper importante es que me dice, la triple terapia, el LOCA o el CUA, es la amoxicilina 1 gramo bidosis, claritromicina 500 miligramos bidosis y el IVP dosis estándar o dosis dobles. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 14 días, recordándolo. Alguna bibliografía dice 10 días y es el único... Ajá. El tratamiento debe ser 2 semanas, siempre, 14 días. Sí, 14. Si le das menos, es inefectivo. Ahorita le envié a Alejandra una bibliografía sobre las guías mexicanas y la otra es un artículo que yo publiqué en el 18. En esa época les dimos tratamiento por 1 semana, pero ese artículo no es bueno para el tratamiento, sino con la frecuencia nosotros detectamos las mutaciones que hacen resistente a los macrólidos en México. Y en México encontramos un 40% de resistencia. Entonces no deberíamos estar dando macrólidos.
Ahora, ya hay otra terapia aprobada por la FDA hace unos meses. Entonces, Me ganó. es un poquito viejito, pero esta, o sea, sí, eso es lo que te dice la guía, ¿sí? Sí, Pero en la actualidad, o sea, si tú tienes evidencia de que el paciente tiene resistencia o vives en una zona de alta resistencia a la claritromicina, no se le da la claritromicina. Igual el metronidazol, y pues en México la resistencia al metronidazol reportada también es altísima, y esa lleva muchos años. sí. Y seguimos dando metronidazol Actualmente es para las diarreas, de las más altas. entonces, bueno, muchos, ¿no? Entonces, considerando que no debe, o sea, eso es lo que usted tienes que contestar en el examen, exitamente, ¿sí? Pero en la realidad, en México, si tú das esa terapia, la mitad de tus pacientes no va a responder, que es lo que nos sucede a todos. Sí. Entonces, ahorita lo que se dice es que se debe de combinar una terapia, o sea, la amoxicilina tiene poca resistencia en general, entonces esa es una buena opción. Dar bismuto, eso es muy importante. El bismuto lo tienes que dar 1 hora después de que termina de comer el paciente para que se pueda adherir y pueda hacer su acción, porque es como el bismuto no lo absorbemos. Luego, las opciones de antibióticos podría ser una tetracyclina. ¿Sí? Esa se ve que es la que tiene menos resistencia en general en todo el mundo. Entonces quedaría la amoxicilina, el bismuto, una tetracyclina y ¿Y el IBP? el IBP a doble dosis. Ok. Entonces, sí es complejo, muchas veces ahora las terapias son como, y hay otra serie de antibióticos que no existen en México que están dando en otras partes del mundo que funcionan, pero dice uno, bueno, es difícil, sí es difícil. Y sobre todo, por ejemplo, la terapia que está aprobada, la de la claritromicina, más de ¿qué será? El 60% presenta efectos adversos relacionados, que son principalmente con la disquea. Pero muchas personas lo presentan, entonces no lo toman completo o no lo toman como debe de ser, entonces ahí tienes un problema. Sí. Luego, como dijiste al principio, cuando estábamos hablando de reflujo, el IBP tiene que estar en ayunas y los antibióticos después, ¿no? Y luego el bismuto después. 1 hora. Entonces se convierte en una terapia muy terrible. Ahora, también dijeron ahorita recientemente en la conferencia de gastroenterología la americana que podría darse para pacientes, sobre todo en otros países, en vez de dar la amoxicilina cada 12, darla cada 8 a dosis o cada 6 a dosis normales de 500 miligramos. Y que eso podría tener mejor acción. Hay unos estudios que así lo comprobaron, pero ya saben, hacemos un estudio y otro hace otro estudio que no es cierto, ¿no? Entonces, esto es posible, ¿no? Lo que sí es que el inhibidor de bomba tiene que ser a doble dosis y puede ser debe ser de preferencia en la mañana y en la noche. Ahora hay otros medicamentos, les mandé un artículo del monoprazam, que es el nuevo inhibidor de bomba, es un inhibidor de bomba pero de potasio, y que supuestamente Exapor, donde aunque es desarrollado también tiene una alta potencia de microbar que lo tuvieron, tiene una mejor porcentaje de erradicación, porque supuestamente mantiene el pH por arriba de 4 más tiempo que los inhibidores de bomba. Pero esas son cosas como que muy recientes, ¿sí? Y que todavía no son guías y que obviamente en su examen no van a venir, en su examen va a venir esto, pero el tratamiento es Gracias. Perdón. Bueno, aquí tenemos lo que sería la terapia secuencial, que la vamos a fraccionar en 5 a 7 días con IBP, amoxicilina, y posterior IBP, claritromicina y nitramidazol, bidosis, ¿de acuerdo? Híbrida es propiamente toda esta terapia, nivel de evidencia bajo, ¿de acuerdo? Y la terapia cuádruple, que es al menos lo que encontré, que es lo que comentaba usted, doctora, es al menos así lo encontré, IBP, dosis dobles, subsalicilato, 300 miligramos 4 veces al día, 1 hora posterior a los alimentos,
tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día, es lo que comenta. Metronidazol 3 veces al día. Con o sin alergia a las penicilinas, con o sin uso de macrolido. Y el tiempo, aquí que yo sí encontré de esa manera, de 10 a 14 días, excepto... ¿va? Bueno, es más fácil si dices 2 semanas. 2 semanas. Okay. Vale. Okay. No, pero realmente sí las guías americanas dicen 2 semanas. La voy a buscar y se les voy a enviar. Ok. Sí, Sí, de publicar es de este año. Ok. Creo que es de enero o febrero. Va. Y bueno, esto es con respecto a lo que sería la guía mexicana de gastroenterología para el tratamiento de H. pylori. Y aquí me dice, bueno, México se considera un país de alta resistencia dual, ¿de acuerdo? Me dice que es alta resistencia tanto a la amoxicilina, aquí es lo que encontré, a la amoxi, y a los macrólidos. Por eso se recomienda de inicio siempre la terapia cuádruple, con lo que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? O la terapia cuádruple sin bismuto, que es IBP, amoxicilina, en ese caso, claritromicina y nitronidazol, ¿de acuerdo? Tiempo de duración, 14 días. Posterior, hacemos un test de erradicación, evaluamos la susceptibilidad, test de erradicación. Si mi paciente, por ejemplo, hicimos una prueba de aliento otra vez, ya me dio negativo, pues ya salimos del algoritmo, ¿de acuerdo? Sin embargo, si me da otra vez positivo, hay que valorar la susceptibilidad, hay que hacer una endoscopia alta, hacemos toma de biopsia, cultivamos eso y posterior a eso iniciamos tratamiento con base al cultivo, ¿de acuerdo? Y, perdón, es lo que decía, es lo que encontré. Eso es una falacia. Mi investigación, cultivar el Helicobacter es horrible, o sea, es imposible. Bueno, ahí dice. Sí. Y no, es imposible. Se hacen pruebas de PCR en la actualidad o para ver las mutaciones, a las resistencias a los antibióticos, eso sí, bueno, también hay. Pero no hay. Y esas cosas, pero cultivar el Helicobacter no es recomendable. Hacer como así, haces una, ¿qué? Un antibiograma para el Helicobacter. Ajá. El Helicobacter, para cultivar el Helicobacter requiere 2 semanas Sí. de estar agitando, de tener en agitación el medio. Entonces, imagínate, ya una sí crece poco. Y luego todavía sale un antibiograma y podría estar más difícil. Lo más fácil son las nuevas técnicas. PCR. Ok. Eso es lo que... Va. Dijiste en las guías mexicanas que lo primero es cuádruple sin bismuto o con bismuto. Hay con y sin bismuto. Pero la primera... La primera es con bismuto y la otra sin bismuto. Y ya solamente la resistencia, bueno, eso es al menos en Estados Unidos, la resistencia a metronidazol es la más alta. Después continúa la claritromicina, 16%, y la levofloxacina es súper alta. Tetraciclinas, menos de 2% amoxicilina, y este medicamento, la verdad, yo no lo había ni escuchado, ¿de acuerdo? Y bueno, le continúo. Sí, bueno, ya solamente vamos rápido con úlcera. Literalmente, la fisiología de la úlcera gástrica o úlcera duodenal, vamos a tener mucho que ver con todos los componentes que acabamos de hablar. Entonces, no se nos va a hacer difícil. Ácido clorhídrico, pepsina, ácidos biliares, enzimas pancreáticas, fármacos, bacterias. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el concepto de lo que es una úlcera y de la úlcera propiamente hecha? El concepto va a ser clínico, dolor epigástrico urente exacerbado con el ayuno que mejora con la alimentación, en el concepto de una úlcera gástrica, ¿de acuerdo? Que es el llamado complejo sintomático. Ok, ahora, con respecto a la definición de una úlcera, pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno, que produce un efecto local o excavación de la causa, a causa de una inflamación activa, que habitualmente, como ahorita lo vamos a ver, se va a deber a 2 causas importantes. La epidemiología, bueno, en Estados Unidos nos comentan que es del 12% en varones y 10% en mujeres, la edad en promedio que es de 40 a 70 años. Habitualmente esto se relaciona hasta con 15,000 disfunciones por año. ¿Y cuál es la localización? Bueno, gástrica, 2 versus a 1 duodenal, ¿de acuerdo? Factores de riesgo, rápidamente: nivel socioeconómico bajo, nivel educativo bajo, países pobres, hacinamiento, condiciones antigénicas, bueno, y salubridad. Vale, fisiopatología de la úlcera duodenal. Hay que recordar, 95% de las causas de úlcera duodenal van a ser por Helicobacter pylori. Punto. ¿De acuerdo? Si alguien nos dice úlcera duodenal, sé que no es todas las causas, hay un 5% que excluir. Sin embargo, lo primero que hay que pensar es
en H. pylori y hay que tratar H. pylori, que es lo que se hace habitualmente. Sin embargo, en las úlceras gástricas, aquí sí no cumple la regla, es el 70 al 80% aproximadamente, de los cuales se van a clasificar en 4 subtipos. El subtipo 1 es a nivel del cuerpo gástrico, el subtipo 2 es a nivel del antro, el subtipo 3 aparece a 3 centímetros del píloro y el subtipo 4, cardias más hipoproducción de ácido, ¿de acuerdo? Y esto habitualmente puede ser tanto por el H. pylori o en uno de los otros procesos por esa situación. La relevancia de siempre hacer una biopsia en este caso es que se pueda asociar o puede ser un cáncer, ¿de acuerdo? Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a tener un proceso inflamatorio en pocas palabras, ¿de acuerdo? Que esto va a generar efectos endoteliares, genera estasis. Esta estasis del flujo propiamente me va a llevar a una isquemia. Ahora, va a haber toxicidad directa sobre propiamente la mucosa gástrica o duodenal a través de lo que van a ser los hidrogeniones, sobre todo. Y bueno, ¿qué es lo que se va a asociar? Bueno, sobre todo una hipersecreción de ácido clorhídrico, una disminución de la mucina, de la secreción de mucina, una disminución de la secreción de bicarbonato, la secreción propiamente de fosfolípido activo de la superficie se encuentra disminuida y la proliferación celular se va a encontrar disminuida debido al proceso de disminución del flujo sanguíneo que comentábamos al inicio, por ejemplo, en el esófago. La cicatrización se va a ver alterada debido a este mismo proceso de isquemia y, bueno, va a generar a su vez una isquemia y una erosión. Posterior a esa erosión, una úlcera y nos va a hacer, esa es la fisiopatología. El cuadro clínico, esto ya está más sencillito, lo traté de hacer, como lo dice en el libro literalmente. Para una úlcera duodenal, ¿cómo lo encontramos? Epigastralgia ardorosa, 90 minutos a 3 horas antes habitualmente de las comidas. Se alivia con la ingesta de alimentos o antiácidos y a menudo va a despertar al paciente, ¿de acuerdo? Es lo que incluso en el ENAR preguntaban, creo. Y lo que sería la úlcera gástrica es una epigastralgia ardorosa que se agrava o no tiene resolución con los alimentos. Se va a acompañar de hiporexia o anorexia. Es propiamente anversa la comida y se acompaña de pérdida de peso. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones? Esto ya lo habló el doctor a veces. Hemorragia de tubo digestivo alto es la complicación más frecuente, habitualmente en mayores de 60 años. ¿Ok? De esas complicaciones, ¿cuál es la que le sigue? Es una perforación, que es la segunda complicación en frecuencia, habitualmente es en personas avanzadas, y esta es una de las complicaciones que sí se asocia habitualmente a AINES, ¿de acuerdo? Y puede tener extensión incluso hasta páncreas o algunas veces a colecciones hacia hígado, ¿de acuerdo? Otra de las complicaciones, ¿cuál va a ser? Estenosis o obstrucción propiamente del tracto de salida gástrico. Complicación aproximadamente menos del 2%, provoca por inflamación crónica, edema de la úlcera. Los síntomas habitualmente saciedad temprana, náusea, vómito, dolor abdominal postprandial y pérdida de peso. Que si lo viéramos de esta forma, ¿qué pensaremos también? En cáncer, ¿no? Ay, perdón. Diagnósticos diferenciales que vamos a tener ERGE, aquí no sé qué se me borró, enfermedad pancreatobiliar, enfermedad de Crohn gastroduodenal, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los estudios que podemos tener para hacer el diagnóstico? Bueno, para hacer el diagnóstico podemos tener estudios validados que ya están, o sea, no es así como lo de hoy, ¿no? Bueno, aquí estamos observando una úlcera duodenal, aquí la mencionan así como benigna, y una úlcera gástrica benigna, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el estudio más importante que vamos a tener? Es la endoscopía, ¿de acuerdo? La endoscopía porque es un estudio diagnóstico terapéutico y pues hacemos todo lo que queramos con ese estudio, ¿de acuerdo? Tratamiento en pocas palabras, inhibidor de bombas de protones. Mismas dosis que les acababa de comentar. Aquí tenemos al omeprazol. A mí me gustaría más el lansoprazol o el esomeprazol, ¿de acuerdo? Fármacos protectores de mucosa, citoprotectores habitualmente. ¿Cuál es el de los que podríamos utilizar? Es el sucralfato, ¿de acuerdo? Encontré algo importante con respecto a lo que es el sucralfato. Hay 4 indicaciones clásicas, de las cuales solo me acuerdo como de 2, que es ligadura post varices esofágicas y ¿cómo se llama? Y reflujo alcalino, de acuerdo a lo que comentábamos la vez pasada. Dosis de este fármaco, literalmente es 1 gramo cada 6 a 8 horas. Ahí no lo puse, a las 8 horas. Solamente favorece la defensa y reparación de la mucosa. Ahora, para el tratamiento de úlceras secundarias a AINES, anteriormente consideramos el tratamiento con misoprostol,
Sin embargo, actualmente no es la primera opción terapéutica, ¿de acuerdo? Siguen siendo los IVPs. Por eso ya lo colocamos de esta manera. Dosis de 200 microgramos cada 6 horas o cada 8 horas, en su caso, y efectos adversos ya se los conocen. Compuestos con bismuto, succinilcilato de bismuto, y es propiamente también para la terapia con para H. pylori. Y bueno, intervenciones quirúrgicas que ya no se hacen actualmente, ya son rarísimas que las hagan debido a los procedimientos endoscópicos que tenemos, vagotomía más andrectomía, también por el uso de IVPs, vagotomía más piloroplastia, vagotomía de células parietales, etcétera. Pero ya están en desuso, ¿de acuerdo? Eso lo dice el Harrison. Las cirugías que anteriormente se hacían posterior a una hemigastrectomía, posterior a un sangrado de tubo digestivo que no se resolvía de forma endoscópica y que estaba con compromiso hemodinámico y demás cosas, pues la virus tipo 1, la más frecuente era la tipo 2. Habitualmente cuando se hacía una vagotomía se asociaba a una piloroplastia debido a que recordar que pues, inerva literalmente todo este músculo y no generaría una relajación propiamente del esfínter. Yo creo que tenemos que regresar un poquito a la anterior, a la que sigue. No, es importante que ustedes sepan estas cirugías, que luego las llegan a preguntar en los exámenes, pero estas cirugías ya no se hacen. Sí, A lo mejor los oncólogos podrían hacer una cirugía así para quitar un calcio elástico temprano, una cosa así, pero tal vez la BIL-ROT1, que es la gastro, sería la gastro, la BIL-ROT2 es la gastro, ¿sí? Pero esas son cirugías horribles. Todavía hay alguno que otro paciente que de pronto lo operan de esto, algún médico raro, pero habitualmente cuando hay una úlcera y está sangrando o está perforada, el cirujano solamente le ponen un parche de punción. El tratamiento es médico y es muy importante, nuevamente les hago que los internistas son los que van a ver más pacientes en todo el estado. Entonces, uno de los padecimientos más frecuentes son los sangrados digestivos, por todas las causas, como ya lo dije en la clase anterior. El saber tratar el Helicobacter es importante porque una de las causas principales de sangrados es la úlceras pépticas asociadas al Helicobacter. Entonces, pero estas cosas sí se deben encontrar y es posible que se las pregunten en un examen. Entonces, la BIL-ROT1 es una gastroduodenoanastomosis. Le quitan un pedazo de ácido. Y la otra es la gastroyeyuno. La gastroyeyuno va a tener dos bocas. Tiene una asa ciega, que es la que va hacia la derecha, digamos, a la izquierda, de la persona que ya se sí. Y el asa que ya se va vaya al resto del intestino, que es la del lado izquierdo del paciente a la derecha de los ojos. Pero estas son como preguntas muy clásicas de examen de qué diferencia hay entre una BIL-ROT1 y una BIL-ROT2, ¿no? Pero pues en la realidad no se usaría más. Estas son los oncólogos para algunos. Va, sí. Bueno, y ya sería todo. Gracias, la cheque. Bueno, chavos, muchas gracias. Ahí nos vemos. Sobre el tratamiento del Helicobacter refractario.
por ejemplo, en las embarazadas que también se mueve el reflujo, También se puede dar el inhibidor de bomba sin ningún problema. no tendremos problema. No, ya está recomendado. Y cuando tenemos el control, por ejemplo, pues es decir, damos, o sea, si le hacen endoscopia, Ajá, la endoscopia, se le da el tratamiento erradicador, ajá. ¿verdad? Son 2 semanas de tratamiento erradicador, ¿verdad? Ajá, Después otras 2 semanas para tomar el control con 3 teorías. No, tienes que suspender el medicamento y 4 semanas después, como dice la doctora. Terminamos el erradicador y 4 semanas después. Ajá, sí. Yo te recomiendo que des el tratamiento 2 semanas, luego le des una semana, o sea, le es una recomendación como ya práctica, pero no es, así no lo dicen al día, ¿sí? Porque si tiene una úlcera, necesitas curar la úlcera. Entonces tienes que terminar las 12 semanas del tratamiento de la úlcera. Ahora, si ya le terminaste la úlcera, ya le cortaste la úlcera o sea, y le vas a dar tratamiento después, o sea, por ejemplo, es un paciente que llegó por un sangrado y le tomaron biopsias. Estilo 20 de noviembre, patología, aquí puedes tener una BH en 5 minutos, pero un resultado histopatológico te dura 1 año, ¿sí? Entonces son como cosas muy raras. Pero bueno, entonces vas a verlo, le diste tratamiento, el sangrado se dio y es una úlcera. Aquí tienes 2 opciones. Las úlceras, de acuerdo a los lineamientos, debe de darse tratamiento de Helicobacter. El 95% de las úlceras duodenales son relacionadas al Helicobacter pylori. Pero si le tomaron biopsias gástricas, pues te puedes esperar a tener las biopsias mientras le terminas el tratamiento que le tienes que dar de 8 a 12 semanas para que se vaya la úlcera, ¿sí? Entonces, puedes darle el tratamiento durante ese tiempo o después de ese tiempo, pero se lo tienes que dar, ¿sí? Sobre todo si sale positiva la biopsia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si ya le diste tratamiento para curar la úlcera, de 8 a 12 semanas, y le das el tratamiento del Helicobacter, le puedes suspender el medicamento y luego hacer la prueba de erradicación 1 mes después, porque le diste antibióticos. Ahora, si tú le diste el tratamiento inicial, pero el paciente tenía un sangrado, pues tienes que llevarlo a curar la úlcera y después de eso suspender el tratamiento y preferentemente 1 mes después hacerle la prueba, pero puede ser 2 semanas porque ya es puro inhibidor de bomba. Pero si tú lo mandas a Chopo para que le hagan la prueba de aliento, te van a decir al paciente que regresa dentro de 1 mes porque ellos son muy cuadraditos y para que los técnicos entendieran le pusieron 1 mes después de o sea, que no tome 1 mes ni inhibidor de bomba ni antibióticos cualquiera. Está bien en cierta parte, porque así no hay de que tomo antibiótico y 2 semanas después de hacer la prueba y te resulta negativa y le haces una endoscopia y te resulta positiva, ¿sí? ¿Dónde? Que no pueden comer ni ajo. Ajo no sé por qué, ¿no? O sea, ¿sí? Sí, tiene unas indicaciones así bien raras, ¿sí? Pero lo importante es que los antibióticos no tengan 1 mes. De pronto sucede que tienes un paciente que tiene reflujo e infección urinaria y fue al urólogo o a la ginecóloga y le dieron tratamiento, ¿no? Y entonces no estuvo con inhibidor de bomba, pero le dieron tratamiento antibiótico. Se tiene que esperar el mes para hacerle la prueba. Sí. Esas cosas pasan. ¿Pero por qué me dicen la prueba? Es que no tomé antibiótico. Bueno, pues ahí no. ¿Y la terapia de mantenimiento con IVPs cómo se ve? 20 miligramos o 40, depende de lo que le funcione al paciente. Entonces, allí hay muchas controversias, porque pues sí, el inhibidor de bomba disminuye la absorción de calcio y contribuye a la osteoporosis, ¿sí? También causa infecciones gastrointestinales más frecuentes, es cierto. Y también se relaciona a que puede interaccionar con otros medicamentos, también es cierto. Pero también es cierto que si tu paciente está tomando aspirina, y por eso también ya se han cambiado la toma de aspirina en los pacientes con cardiopatías, ¿no? Pero todavía sigue siendo muy frecuente que el paciente toma aspirina por cardiopatía isquémica. Entonces, y si tiene Helicobacter, se lo debes erradicar. Eso es una ley casi, ¿sí? Pero si el paciente tiene reflujo, por ejemplo,
o tiene o ha sangrado, sí se beneficia del tratamiento con inhibidor de bomba de largo tiempo, sí es cierto también. Entonces, ahí es mucho de el criterio. Pero de que los inhibidores de bomba interaccionan, sí, que los inhibidores de bomba producen mala absorción de otras cosas, también es cierto. Entonces siempre hay que pesar La diferencia entre someprazol, sol y todos esos. Sí, como que la molécula inicial es el omeprazol, ¿sí? Ahora, después de eso vino el pantoprazol y el lansoprazol y el rabeprazol que se había, pero ya no hay en México. La diferencia, digamos, el omeprazol lo que hace es que va y se pega a la bomba de protones en las células apicales. Entonces, lo que pasa allí es que inhibe la bomba completamente y para que se restituya la proteína tarda 24 horas. La vida media del omeprazol son 2 horas, pero su efecto son 24 horas, ¿sí? Ahora, todo depende, si el paciente comió y se toma y pues la absorción del omeprazol es muy baja, también es como del 20%. Y aún así, si con poquito funciona, ¿sí? Claro, le das más, se puede absorber más, inhibir más bombas. Es más bien eso, ¿sí? Por eso es, si tú ves las revisiones de la farmacología de los inhibidores de bombas, es decir, el omeprazol tiene una absorción del 20 al 80%, pues todo depende de cómo, ¿sí? Si está en ayunas, si el estómago se mueve bien, ¿no? Y si se absorbió bien. Pero su función sí es de 24 horas. Ahora, sí hay moléculas que se absorben con alimento. Por ejemplo, el lansoprazol y el pantoprazol, pero su absorción es pobre. Es mejor el dexlansoprazol. El dexlansoprazol tiene una absorción mucho más alta y bueno, su duración es también, pues, 24 horas. Entonces, el mejor ahorita que tenemos es el dexlansoprazol, el Dexivat famoso. Sí, es mejor. Sí, es magnético. Sí. Ahora, ya está el esomeprazol, que es una mezcla racémica de los isómeros del omeprazol, el levo y el dextro, ¿sí? Entonces, eso ha mejorado la absorción, sí, y es por eso más potente. Pero igual, o sea, la acción es la misma, inhibe por 24 horas. ¿Sí? Ya que, ¿qué doy yo? El paciente está muy sintomático, Dexivan, porque además al paciente se le olvida tomar el medicamento. El Dexivan, sí, el Dexlanso, porque se absorbe con alimento, entonces lo pueden tomar a cualquier hora. Sí. Sí. Ahora nada más no lo pongan junto al antiácido. Y mes que si ustedes usan alginatos, los alginatos son como el malgatrato, el sucralfato. Aquí damos mucho sucralfato. ¿Qué sucede con el sucralfato? El sucralfato funciona como un polímero y tiene, sí, pero tiene terminales aniónicas y pega cosas. A veces esto es como una malla, pero tiene cosas. Entonces, pega todos los medicamentos, y toxinas, y el ácido, y la bilis, y otras cosas. Y entonces lo que hace es que cuando sale, pues se lleva el medicamento. Entonces, hay que ponerlo 1 hora después de los alimentos y 1 hora que no esté interfiriendo con la toma de otros alimentos. Porque si no, medicamentos, no van a funcionar los medicamentos que le den. Hay unos nuevos elementos que le estamos llamando barrera, la barrera esofágica, que es hialuranato de sodio. Entonces se toman, que es el famoso Esox-1, y funciona muy bien, sobre todo para el reflujo nocturno. Se recomienda que se utilice antes de dormir, ¿sí? Se tomen el Esox-1, el hialuranato, y eso recubre, porque eso sí se pega, eso sí que es viscoso y se queda pegado en el esófago, no llega al estómago y se va con todo lo demás, ¿no? Como cualquier otro antiácido. Entonces, pues, ese también es bastante efectivo. ¿Y es muy caro? El Desox no es caro. ¿Y el tiempo de acción para sacar cuánto es? Que bueno, se recomienda el uso por 1 mes, pero lo puedes utilizar por mucho tiempo. Digo, es hialuranato, finalmente es ácido hialurónico.
Doctora, pero se ha visto que debe de haber un número de años específicos de infección activa por Helicobacter pylori o hasta que desarrolle gastritis atrófica para que sea un factor de riesgo para adenocarcinoma del estómago o per se ya la infección por Helicobacter es un La factor de riesgo. infección por Helicobacter está considerada como un riesgo para cáncer por la Asociación Internacional de la Lucha contra el Cáncer, o sea, sí, por la IARC. Es la propia infección. Independientemente de la gastritis atrófica. La gastritis atrófica es otro riesgo. Pero acuérdate que tenemos cepas que son VAC-A y CAC-A positiva. La cepa CAC-A positiva es la carcinógena que tiene las citotoxinas. Doctor, entonces en el privado se recomienda más porque está el no invasivo y el invasivo. Si ya tenemos la sospecha muy alta de Helicobacter. Aquí tienes que ver el contexto clínico. Si el paciente tiene pérdida de peso, antecedentes de historia de cáncer, hematemesis o está histérico, pero de forma súbita, ese paciente hay que hacerle una endoscopia y descartarle cáncer. Es un paciente que se queja y no tiene pérdida de peso, ni historia familiar de cáncer, ni todos los otros síntomas, ni ha sangrado. Ese paciente le puedes hacer una prueba y darle erradicación y funciona muy bien y no le pasa nada. Y esa es la guía de práctica clínica esotérica. Pero si tú tienes factores, ya que en México hay muchos antecedentes de cáncer gástrico. No es así como queremos el tratamiento, digamos, sí, pero a lo mejor ya hizo, no sé, cambios morfológicos de Helicobacter y que quede con el. Sí, ahora, y por ejemplo, para la metaplasia intestinal antes no teníamos tratamiento, ahora se puede tratar con resección de la mucosa, ¿no? Pero hay centros especializados y médicos especializados, endoscopistas especializados. Pero lo que quieres prevenir es las complicaciones, entre ellas el cáncer, que es el 1% de los pacientes infectados con el COVID desarrollan cáncer. Pero si el cáncer gástrico era hasta hace unos años el tercero más frecuente en México, pues era muy importante. Ahora ya ha bajado en frecuencia porque se da la erradicación del Helicobacter. Tenemos erradicando el Helicobacter como 20 años o más, ¿no, doctor? Yo creo. Entonces sí funciona. Sí, exacto. Pero hay que saber erradicar bien el Helicobacter, que eso es importante. Bueno. Cuando quieran, la doctora, además es endoscopía.